¿Estarían cómodos Pedro, Pablo, Juan, Dorcas, Lidia y otros cristianos del primer siglo al reunirse con nosotros en nuestras congregaciones para adorar a Dios? Yo espero que esta pregunta provoque la reflexión y la repito. ¿Estarían cómodos Pedro, Pablo, Dorcas, Lidia y otros discípulos del primer siglo al entrar en nuestras casas, al entrar en nuestros locales para adorar a Dios? Nosotros debemos imitar a los primeros cristianos. Dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 2:14. Ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Debemos hacer lo mismo. Debemos imitar a las congregaciones fieles del primer siglo. Debemos imitarlas en su valor, en su constancia, en su humildad y en su forma de adoración humilde. Una adoración enfocada en Cristo y no en los gustos del ser humano. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Estarían cómodos los cristianos del primer siglo al estar en nuestras reuniones? Vamos a hablar de 3 tipos de asamblea donde no estarían cómodos ellos. En primer lugar, si la reunión para adorar a Dios, entre comillas, se lleva a cabo en catedrales lujosos, con pertrechos lujosos, utensilios de lujo, con ceremonias complicadas. Los primeros cristianos no estarían cómodos allí. Es que eran personas pobres en espíritu. No habrían sido impresionados por el oro y por otros utensilios de lujo, los cuales a fin de cuentas distraen a la gente del carpintero humilde de Galilea. Número 2. Y si el servicio de adoración está lleno de elementos diseñados para entretener a los reunidos. Estoy hablando de conjuntos musicales, máquinas de niebla, luces láser de diferentes colores, etc. Los primeros cristianos tampoco estarían cómodos allí. Su propósito, estoy hablando de los primeros cristianos, su propósito al reunirse no era copiar elementos del mundo del espectáculo de su día, sino al reunirse querían orar humildemente a Dios y adorarle con fruto de labios. Y número 3. Y si en el tiempo en que estamos supuestos a estar adorando a Dios, es obvio que todos están aburridos, que aquellos que enseñan la palabra de Dios no se han preparado muy bien, si es obvio que todos están como si fueran endrogados por la rutina, tampoco los primeros discípulos estarían cómodos allí. Los buenos cristianos del primer siglo, aunque sencillos y humildes, adoraron a Dios con entusiasmo y con amor. Unas pocas excepciones, yo pienso en la iglesia de Laodicea, la cual era tibia, Apocalipsis 3, 16 a 22. Pero por lo general los primeros cristianos estaban llenos de fervor. Pero si hoy en día los cristianos se reúnen en sus casas, en sus locales humildes para adorar a Dios, tal como lo hicieron los primeros discípulos, con oraciones del corazón, con estudios bíblicos sinceros, con himnos sinceros. Sí, los primeros cristianos estarían cómodos al unirse con este tipo de asamblea, de reunión humilde, y sin duda se unirían con nosotros en nuestros esfuerzos para alabar a Dios y para glorificarle a Él. Entonces, la próxima vez que nos reunamos, que nos preguntemos, ¿los primeros discípulos de Cristo del primer siglo estarían cómodos aquí con nosotros? Pero de más importancia, Jesucristo está cómodo
con nuestra forma de servirle a Él? Si la respuesta es no, si tenemos dudas, quizás convenga hacer algunos cambios, algunos ajustes para conformarnos a la humildad y el amor que vemos en el Nuevo Testamento. Muchas gracias por haberme acompañado en este mensaje.